La orquesta afinaba. Un rayo de sol se colaba por la vidriera y pintaba las columnas de la iglesia en dorado. Las puertas se abrieron. Todos los ojos se volvieron hacia la novia. Pero hubo una mirada que no buscaba el vestido ni la cola. Buscaba una verdad que flotaba como un hilo invisible sobre la congregación. Para evitar confusiones en esta narración, los nombres se han unificado. La abuela es doña Elsa, la novia se llama Mariana, el novio es Rafael y el nieto que acompaña a la abuela se llama Lucas. Doña Elsa tenía 85 años, las manos que le quedaban aún firmes y un oído que parecía sensible a las pequeñas trampas de la vida cotidiana. Había hablado poco y mirado mucho. Aprendió, con los años, a leer en los silencios más que en las palabras. Aquella mañana, sentada en un banco a un lado del pasillo, lo que le preocupaba no era la música ni la luz, era una inquietud antigua, un anhelo que se había ido anudando durante décadas como los ovillos de lana en su sala. Desde hacía tiempo esperaba un nieto, no solo por el capricho de tener a alguien cerca, sino por una sensación más profunda, la idea de continuidad, de que su casa siguiera teniendo risas, de que el legado que dejó con su esposo no se perdiera en la rutina del silencio. Los preparativos habían sido una coreografía precisa, las mesas con manteles blancos, las flores dispuestas con manos temblorosas y la vecina que tocaba el violín en el cuarto local. Mariana parecía encajada en ese paisaje con la seguridad propia de quien actúa su papel a la perfección. Llevaba un vestido que abrazaba su silueta y una barriga suave, redondeada, cubierta por encaje como si la tela quisiera proteger un secreto. Entre los asistentes circulaban suspiros de alegría, felicitaciones anticipadas, abrazos y besos que celebraban algo que todavía no existía, la feliz espera de un hijo que todos imaginaban como prueba definitiva de amor. Desde fuera o desde la butaca donde permanecía sentada, la escena era casi perfecta, pero dentro de doña Elsa las piezas no encajaban. En su mente se acumulaba una sucesión de detalles que sumados formaban un mapa de sospecha. Había preguntas que no pedían respuestas inmediatas, más bien pedían pruebas. Ella no acusaba por puro celo, quería evitar que la casa se llenara de una celebración sobre una mentira. No quería que la emoción de su hija, porque Mariana era la hija de su hijo, quedara construida sobre algo frágil que pudiera romperse en pedazos delante de todos. La sospecha no nació la víspera, había tomado forma en semanas de observación discreta, en tardes de silencio y en llamadas que ella misma evitó hasta sentirse con fuerzas para intentarlas. Recordaba, una a una, las cosas que la hicieron dudar. La falta de historias clínicas a nombre de Mariana, la ausencia de pruebas en una carpeta médica que cualquier embarazo normal guardaría, la habilidad de la joven para disimular nervios con sonrisas ensayadas, la manera en que apartaba la conversación cada vez que alguien tocaba el tema de las citas médicas. Había gestos pequeños, como telas extra bajo el vestido o una almohadilla que cambiaba de posición cuando Mariana se movía. Pequeños signos que en la mirada de una mujer acostumbrada a reparar agujeros en tejidos y en vidas se parecían mucho a agujeros de verdad. Antes de llegar a la iglesia, doña Elsa había pasado noches en vela revisando detalles, conversaciones, direcciones, nombres. Había hablado apenas con su nieto Lucas, un hombre de 30 y pico, cuidadoso y silencioso, que la acompañaba con paciencia y leía sus notas con el cariño de quien sabe que su familia sostiene algo frágil. Lucas compartía con la abuela una mezcla de amor y miedo. Quería creer en Mariana, en la posibilidad de una felicidad fácil, pero también entendía la necesidad de verdad en las relaciones. Cuando doña Elsa le expresó sus inquietudes, él no se burló ni la silenció. En vez de eso, empezaron a actuar con un cuidado parecido a un médico que revisa signos vitales sin provocar dolor, discretamente, en la medida de lo posible. Mariana, por su parte, no era una mentirosa fría ni una calculadora de afectos. Era una mujer joven que se había perdido entre dos miedos, el de no ser suficiente para el hombre que amaba y el de decepcionar a quienes habían soñado con ese nieto por ella. En su interior, la mentira había nacido de un gesto de supervivencia emocional. En noches de llanto, había tocado su barriga con el mismo gesto con que una actriz acaricia un guión hasta aprenderlo, repitiendo canciones que no sabía si luego cantaría con un bebé real.
Tenía momentos de ternura genuina, le hablaba al hueco como si desde allí alguien pudiese escucharle, practicaba nombres y prometía futuros en voz baja. Pero también tenía miedo, un miedo que la empujó a buscar atajos, comprar una prótesis suave para disimular la maternidad, evitar médicos, cancelar citas con explicaciones turbias. En una cocina provista de luz amarilla, unos días antes de la boda, la madre de Mariana había doblado un casaquillo de lana amarillo, un gesto tan lleno de esperanza que casi dolía verlo. El casaquillo estaba doblado con una precisión que parecía evitar enfrentarse a la posibilidad de que las manos que lo tejieron nunca lo tocaran. La madre hablaba con voz ahogada, quería creer, pero en sus silencios había una urgencia que empujaba a la hija a corresponder. No había juicio, solo deseos encadenados a la idea de una familia completa. Mariana aceptó el casaquillo con lágrimas y una promesa que no se atrevió a decir en voz alta. Si fingía la espera, quizá el amor se consolidaría. Era un cálculo que quemaba. Doña Elsa recuerda, en sus noches de soledad, el tiempo en que su casa fue un nido continuo de risas. Había perdido, con el tiempo, la presencia de alguien que llamara a su puerta a deshoras, que dejara bicicletas en el corredor o que trajera noticias de un mundo más joven. La idea de tener un nieto no era un simple capricho, era una forma de recocer una trama que se estaba deshilachando. Pero comprendía ahora que el anhelo no justificaba la mentira. Pensaba en las historias que contaba a los visitantes, en cómo a veces adornaba la realidad para hacerla más llevadera. Sabía que los adornos podían volverse enredos peligrosos. La investigación de la abuela fue paciente. No hubo gritos ni escenas públicas en los primeros días. Hizo llamadas a clínicas como quien pide un dato sin revelar su propósito. ¿Hubo alguna cita a nombre de Mariana Solano en los últimos meses? A veces la voz que contestaba ofrecía un silencio, a veces una negativa. En otras ocasiones, la secretaria preguntó por más información y doña Elsa se limitó a anotar sin asomarse a la verdad. Lucas la acompañó a la farmacia, donde observaron si Mariana había comprado vitaminas o medicación común en embarazos. No encontraron facturas a su nombre, y los ojos de doña Elsa se clavaron en ese vacío con una mezcla de alivio y desasosiego. Alivio porque una prueba en contra confirmaba su sensación, y desasosiego porque la prueba también abría una posibilidad terrible. ¿Había alguien más que la acompañara en esa mentira? ¿Estaba la familia entera siendo engañada? ¿O era Mariana la que se autodevoraba con miedo? Los días se llenaron de escenas domésticas que, en apariencia, no decían nada, pero que juntas contaban una historia. Mariana practicaba su risa en el espejo, se colocaba la almohadilla con destreza, se inventaba accesos de náusea en reuniones para justificar descansos. En una tarde, doña Elsa le llevó una taza de té y notó que la joven la miró con un gesto que era mezcla de gratitud y de culpabilidad. La mentira pesaba. Hubo un momento en que la abuela deseó acercarse, tomar las manos de Mariana y decirle que, aunque no viniera un hito, siempre habría un lugar para ella. Pero elegir esas palabras era acercarse a una verdad que, de salir mal, rompería a otras tantas. El montaje de pequeñas verdades y medias mentiras se estiró hasta la víspera de la boda. La casa donde se preparaban las novias se llenó de voces, risas nerviosas y el silencio de quienes guardan secretos. Mariana no durmió bien. Entre las cortinas, a las 2 de la madrugada, la joven se puso al borde de la cama y repitió mentalmente lo que diría en el altar. «Te espero», practicó en voz baja hacia el hueco, como si pudiera validar su versión con frases. Tenía momentos de ternura tan puros que doña Elsa no los podía descartar. La joven le hablaba a la mentira y en voz baja la mentira se volvía tierno consuelo. Con ese dato, cualquier acción debía ser hecha con manos limpias y con un profundo respeto por Mariana. Ella no quería poner a la joven en la horca, quería salvarla de la vergüenza de una revelación pública en un momento de júbilo. Pero la carga emocional de una mentira que iba a convertir una fiesta en una farsa la obligaba a actuar. Mientras la ceremonia comenzaba, los coros subían y bajaban como olas.
Mariana caminaba hacia el altar con una dignidad trabajada, con la mirada fija en Rafael como quien busca confirmación. Sentía la respiración contenida en la garganta, el nerviosismo mezclado con una felicidad que, en su interior, tenía bordes de temor. Cada paso la acercaba a un punto sin retorno. Doña Elsa, observando, vio las pequeñas imperfecciones del artificio, la forma en que el encaje se tensaba, el punto donde la almohadilla se desplazaba y dejaba un hueco que nadie parecía notar. Para una mujer que pasó la vida arreglando telas, esas pequeñas señales eran claras como costuras vistas por el revés. Lucas observaba a su abuela con una mezcla de orgullo y temor. Él entendía que la intuición de doña Elsa no era un capricho, era la acumulación de años y de cuidados. Sin embargo, la posibilidad de confrontar a Mariana en medio del altar parecía una herida que podía abrirse sin remedio. Lucas pensó en las alternativas: dialogar con el novio antes de llegar al altar, esperar a que alguien más notara algo, permitir que la boda siguiera y confiar en que la verdad, cuando viniera, sería manejada con delicadeza. Pero la situación no permitía marchas atrás sencillas. Si la mentira avanzaba hasta la bendición nupcial, el daño sería mayor. En la memoria de doña Elsa volvieron escenas de su propio matrimonio, la calma después de la tormenta, la forma en que su esposo le enseñó a no abrir la puerta a la precipitación, la paciencia de esperar a que las cosas se mostraran por sí solas. Eso la llevó a cerrar los ojos por un instante, respirar y decidir la forma más suave pero efectiva de detener aquello sin destruir la posibilidad de arreglo. No quería acuchillar la esperanza de nadie, quería salvarla. Del error. El coro entonó la estrofa final. Los invitados respiraron como si esperaran un lanzamiento de confeti. Fue en ese segundo preciso, cuando el mundo parecía contenerse, que doña Elsa se levantó. No lo hizo con estrépito, se levantó como quien se incorpora para decir algo importante en una mesa familiar, con la calma de quien ha decidido enfrentar lo inevitable. Sus manos, esas manos que aprendieron a tejer y a curar, se aferraron tímidamente al respaldo del banco y avanzó por el pasillo. Cada paso suyo era una pequeña autoridad impuesta por los años. Mariana, sin verla todavía, sintió el primer temblor de miedo. Notó que en el público alguien se movía de manera diferente y una sombra cruzó su rostro. Sus pasos se volvieron menos seguros. Por primera vez desde que había planeado la mentira, fue tomada por la posibilidad real de ser descubierta. No supo si su reacción fue delatoramente culpable o simplemente humana. Doña Elsa se acercó. No buscaba escándalo, pero tampoco quería que la familia se fundara en una mentira. La decisión pendía de pocos segundos. Una palabra, un gesto, la mano que tocara o no la barriga. Javier, el organista, dejó escapar una nota demasiado aguda y la música se quebró como un vaso. El murmullo recorrió la iglesia como agua fría. En ese momento, cuando la congregación se inclinaba sin saber hacia dónde, doña Elsa puso la mano en el borde del encaje, apenas rozando la superficie. Sintió debajo de sus dedos algo que se movía con la vida de una impostura. La forma de la almohadilla, el borde de la tela que delataba un relleno. La sensación fue suficiente para que su respiración se acelerara, pero aún había otra prueba que necesitaba: la reacción de Mariana a ese contacto. Mariana sintió la mano y en un reflejo tensó los músculos. No gritó, no dejó caer el vestido. Solo su cuerpo habló, y lo que dijo fue culpa. No es que la palabra culpa fuese audible, lo que se oyó fue una vibración fina en la cara de la novia, un velo de desesperación que nadie que la mirara de cerca podría ignorar. Un ruido que algunos, desde las filas de atrás, pudieron interpretar como un movimiento de sorpresa, pero nadie conocía el origen de ese temblor. El silencio que siguió no fue inmediato. Primero vino un segundo de confusión, luego la incredulidad y después murmullos con la fuerza de pequeñas piedras contra una ventana. La música se detuvo. Fue un silencio largo, de esos que pesan y que contienen la posibilidad de una ruptura.
Las flores parecieron inclinar sus cabezas, como si fuesen testigos mudos de una verdad que se precipitaba hacia la superficie. Doña Elsa sintió que en su pecho se abría una herida con dos bordes. Por un lado, la necesidad de proteger a una joven que había fallado. Por otro, la obligación de no permitir que la familia aprendiera a celebrar sin fundamento. Sus dedos se separaron del encaje, no para humillar, sino para señalar con un gesto claro que esa realidad debía afrontarse. No tenía aún la certeza de acabar con la ceremonia en ese instante, solo tenía un impulso moral que la empujaba a no dejar pasar la farsa. Sabía que una palabra suya, dicha así, podía volverse daga o bálsamo. Y mientras la iglesia contuvo la respiración, doña Elsa hizo algo que nadie había previsto. Habló. Su voz no fue un grito, fue un fragmento de voz antigua, templada por años de oración y por el desgaste de las cosas que merecen cuidado. Mariana, dijo ella, con la autoridad de quien nombra el mal sin nombrarlo todo, hablemos aquí, ahora, con el corazón en la mano. El mundo se partió en un momento que tuvo la densidad de un cataclismo emocional. Había quienes miraban con incomprensión, quienes empezaban a murmurar, y quienes se llevaban la mano a la boca, como si la palabra de la anciana hubiese abierto una puerta que no debía tocarse. Rafael, de pie frente al altar, tuvo la mirada clavada en Mariana con la fuerza de alguien que no entiende aún la noticia que se aproxima. La novia, por su parte, retrocedió un paso, y su rostro pareció perder color. Doña Elsa no habló más en ese instante. Sus palabras habían hecho lo que debía, detener el flujo de la ceremonia para dar entrada a la verdad. Había otras conversaciones que empezarían después, confesiones que buscarían reparar, y tal vez episodios de silencio que durarían más que la boda misma. Pero en aquel segundo, mientras el viento jugaba con los pliegues del velo y el coro guardaba la respiración, algo fundamental había sucedido. La posibilidad de celebrar una mentira quedó suspendida, y con ella la exigencia moral de enfrentarse a lo que vendría. Lucas se movió a un lado, como preparado para sostener a su abuela o para calmar el conflicto, dependiendo de qué faceta la situación mostrara. La madre de Mariana dejó escapar un sollozo que nadie pudo contener. En los ojos de Rafael aparecieron preguntas afiladas que buscaban respuestas inmediatas y que, al mismo tiempo, pedían que se dijera la verdad, pero con cuidado. Doña Elsa quedó de pie, en el pasillo central, la luz bañando su perfil. No era una figura de juicio implacable, era solo una mujer que había decidido enfrentar una falsedad por el bien mayor de la familia. Sabía, con la claridad triste de los que han amado y perdido, que enfrentar la mentira podía abrir heridas profundas, pero también sabía que la verdad era la única herramienta con la que una familia podía reconstruirse sobre cimientos firmes. En el silencio que siguió a su intervención, mientras los invitados contenían la respiración como si esto fuera una partida de ajedrez emocional, la abuela pensó en lo que vendría. Una confesión, la posibilidad de un episodio médico por la tensión, palabras de rabia y de consuelo, y la necesidad de que alguien, finalmente, dijera lo que el corazón pedía. Ella, que había esperado por tantos años, entendió que su deseo de nieto debía transformarse ahora en un llamado a cuidar, a acompañar y a reparar. No obstante, en aquel preciso instante, todavía no estaba preparada para cerrar el círculo. Había hecho lo que su conciencia dictaba, pero la historia no terminaba allí. Algo, en el impulso de su corazón, le decía que debía acompañar la verdad con una responsabilidad. Asumir parte del peso, no para exonerar a Mariana, sino para señalar que las ansias de tener un nieto también habían presionado como una marea. La abuela, con la voz temblorosa, se limpió las manos en el abrigo y se preparó para hablar otra vez. Esta vez con palabras que pudieran abrir la posibilidad de reparación. Pero antes de pronunciar la segunda frase, algo más ocupó el escenario. La mirada de Rafael, cargada de una mezcla desconocida de dolor y necesidad de respuestas, se encontró con la de Mariana, y en ese choque se dibujó la urgencia de una verdad que no admitía más demoras. El murmullo subió de volumen. Los fotógrafos dejaron de ser invisibles. Todo, por un momento, quedó suspendido en la bruma fina de la vulnerabilidad humana. Fue ahí,
en ese borde entre lo que se dijo y lo que quedó por decir, en ese latido que abre paso a una confesión, que la historia tomó una curva inesperada. Doña Elsa respiró hondo, sabía que la próxima palabra tendría peso, y en su pecho brotó el deseo de que, pase lo que pase, la familia tuviera la posibilidad de recomponerse desde la verdad. Algunos ya lloraban, otros empezaban a despedir el rostro de la novia en un gesto de compasión. Cuando la abuela estaba a punto de continuar, la puerta lateral se abrió con un golpe seco. Alguien llegaba tarde, o tal vez alguien que no debía estar allí. El sonido fue como una bala de luz que cruzó la escena y dejó en el aire la pregunta de quién sería capaz, en ese momento, de inclinar la balanza hacia la condena o hacia la misericordia. La tensión se volvió aún más densa, y la iglesia pareció contener el aliento, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa antes de revelar el siguiente acto. La puerta lateral que se abrió había sido un filo inesperado en aquella tensión contenida. Entró Ernesto, el padrino, con la corbata todavía torcida y la cámara colgando al hombro. Venía de un recado pequeño, que se había convertido en una urgencia, y su rostro mostraba la tinta de la que traía la noticia antes de que su boca la pronunciara. Al ver a doña Elsa de pie en el pasillo y a Mariana helada frente al altar, su primer impulso fue tapar la sorpresa con un gesto de cortesía, pero no pudo. Sus labios se abrieron y en lugar de una frase conciliadora salió lo que ninguno esperaba. Hablé con la clínica. Me dijeron que no hay registros a nombre de Mariana Solano. La frase cayó como una campanada. La música se quebró en un hilo y el murmullo se convirtió en un coro de preguntas que nadie supo responder de inmediato. En los rostros se dibujaron reacciones en cascada, incredulidad, confusión, protección y una punzada de vergüenza que fue como una sombra que pasó junto a las flores. Rafael, que había buscado en Ernesto algo parecido a la confirmación que necesitaba, pero no a este modo, miró a Mariana con los ojos abiertos como si cada latido le mostrara otra verdad. Mariana sintió que el mundo se eclipsaba. No gritó, solo dejó caer un sonido entre lágrimas, un pequeño naufragio. Su cuerpo, que había practicado la postura de una madre feliz, se rendía a la fricción entre el deseo y la realidad. Las manos que tantas veces se apoyaron en el vientre falso, las que colocaron la almohadilla con la rutina de un ritual aprendido, ahora no sabían dónde apoyarse. Por un instante, su pensamiento fue tan primitivo como el de un animal que busca refugio. «Perdón», se dijo, sin saber si esa palabra alcanzaría para detener la avalancha. Doña Elsa, que no quería humillarla, sintió que debía abrir un espacio donde la verdad pudiera salir sin el espectáculo de la condena. No era su intención encender una hoguera, al contrario, quería que el fuego purificara la mentira sin quemar por completo. Con voz quebrada, se adelantó unos pasos. «Mariana», dijo, y su voz tuvo la textura de esa sábana que se pone sobre una herida. «Por favor, dime la verdad, aquí y ahora. Es lo único que puede sostenerlas a todas». La joven, rendida por la culpa y por el peso del acto, dejó que las lágrimas recorrieran su rostro. Hubo un segundo en que nadie respiró. Luego, la confesión vino como una avalancha. No preparada, sin teatralidad, solo la palabra que se libera cuando ya no puede mantenerse contenida. «No estoy embarazada. Lo siento. Tenía miedo. Pensé que así no me perdería». Su voz era un hilo, pero basta para atravesar el silencio más cerrado. El estruendo que siguió no fue violencia verbal, no en su forma más brutal, sino la explosión de expectativas y miedo contenidas por años. Algunos lloraron, otros bajaron la mirada por vergüenza ajena. Rafael, por su parte, sintió que el mundo se deshacía y volvía a recomponerse en un solo punto, la decisión. Se llevó una mano a la frente, contuvo un vómito de palabras que podían herir, y con voz que vaciló pero que no se rompió, dijo: «Necesito saber por qué. No puedo prometer nada hasta que no escuche todo, pero no te voy a abandonar por un acto de miedo. Necesito la verdad y necesito que me la des sin rodeos».
Fue una frase que no rompió la escena en pedazos irreparables, más bien marcó el inicio de un trabajo que no sería rápido ni fácil. Rafael no pronunció un juicio sumario, exigió la claridad necesaria para decidir su propio corazón. Había en su tono, sin embargo, algo que indicó que el amor seguía siendo un factor, aunque ya no la confianza a ciegas que sostuvo a tantas parejas. El salón se llenó de un murmullo que mezclaba reproches con intentos de consuelo. La madre de Mariana se acercó tambaleante, y en su abrazo hubo algo de reproche y mucho de desolación. Nadie quería que la escena se volviese espectáculo. Por eso, cuando doña Elsa dio un paso adelante y tomó la palabra de nuevo, esta vez lo hizo para poner su propia alma sobre la mesa. Lo busqué yo también. He sentido este vacío muchas noches. Tal vez empujé sin querer, con mis palabras, con mis miradas. No vine a excusarme, traje mi arrepentimiento. Su confesión mostró que la presión había nacido en la familia y que ese empuje contribuyó a la mentira. Las palabras de la abuela tuvieron efecto. No negaban la responsabilidad de Mariana, pero tampoco la hacían sola culpable. En la fragua del dolor, la abuela era capaz ahora de ofrecer una reparación íntima, asumir que su deseo ferviente por un nieto había sido una carga. Si he hecho presión, lo siento. Pedí algo que hoy veo pudo haber sido una sujeción para ti. La honestidad de doña Elsa, más que absolver, abrió la puerta para que la conversación saliera del espectáculo y entrara en la necesidad de reconstrucción. En medio del desconcierto, el padre espiritual, el señor Reinaldo, se acercó con paso lento y voz baja. No pronunció grandes sermones, su presencia fue un ancla. Habló de perdón como tarea, no como concesión fácil, y propuso tomar un tiempo para dialogar en privado. Él pudo ofrecer una cobertura de respeto para la familia y pedir que la discusión continuara lejos del altar, sin cámaras y sin audiencia. Rafael, con manos que temblaban, asintió. Mariana fue sostenida por su madre y por una vecina cercana que había venido a celebrarla y que ahora la arropó con una manta, literal y figurativamente. La decisión fue tomarse un respiro. La boda se detuvo por el día. No sería una réplica de lo que estaba planeado. Había que cuidar los corazones rotos. El banquete se pospuso. Los invitados salieron en grupos aturdidos por la acera y la iglesia quedó con las cortinas recogidas como si el lugar necesitara tiempo para recomponerse. Doña Elsa, que había sentido un peso intenso en el pecho desde el momento en que habló, comenzó a marearse. Su color palideció y su mano buscó instintivamente el brazo de Lucas. Sus pulsaciones se aceleraron. Nadie pensó en dramatizar. Alguien sugirió llamar a una ambulancia. Otro optó por llevarla a la sala de primeros auxilios del templo. En la ambulancia, el mundo se comprime y parece más simple. Una mujer mayor, la culpa que se entremezclaba con el alivio de haber hablado, su familia alrededor y el pulso que sube. En urgencias, le tomaron la presión y la encontraron alta. Los médicos dijeron que era un episodio relacionado con la tensión y el estrés. No hubo diagnósticos graves. Fue un sobresalto que la obligó a permanecer bajo observación unas horas. Esa intervención médica fue la manera en que la historia corporalizó la intensidad de la situación. La verdad se había dicho, pero el costo fue real y necesitó cuidados. La noche que siguió fue una de vigilia. Mariana se quedó en la casa familiar con la casa en silencio y el casaquillo amarillo doblado como un reclamo que pide otra respuesta. Lloró sin teatralidad, lavando la culpa con llanto continuo. Rafael no decidió aún, pero se quedó a su lado. No como quien evita la ruptura, sino como quien intenta comprender lo que el otro fue obligado a hacer. Lucas y la madre de Mariana rodeaban la casa, cuidando que nadie interrumpiera el proceso de dolor que de algún modo podía llevar a la sanación si se manejaba con verdad. Al amanecer, después de la montaña rusa de emociones, la pareja accedió a hablar con un profesional. No fue una sesión formal inmediata, pero sí una conversación con un consejero que el señor Reinaldo les presentó.
Sofía, una terapeuta familiar conocida por su modo sereno y claro de poner palabras sobre heridas. La primera sesión fue más que un encuentro clínico, fue un despacho de humanidad. Hablaron de miedo, de deseos, de expectativas que pesan. Mariana dijo, con voz aún temblorosa, «No quería perderte. Pensé que si venía un bebé, todo sería distinto. No entendí que estaba pidiendo algo que no se me podía dar así». Rafael, que no se consideraba perfecto, reconoció su parte. Tal vez también había estado buscando en la boda la confirmación de que todo estaba bien, en vez de mirar qué nos falla. El comienzo fue áspero, luego fue moldeándose en honestidad. Fue la primera pieza del trabajo que requeriría meses, no horas. Mientras tanto, doña Elsa fue dada de alta con la recomendación de reducir el estrés y participar en actividades que cuidaran su corazón. Los médicos fueron claros: tensión por estrés, reposo y controles. La abuela aceptó, pero no sin antes hacer otra cosa que marcó el rumbo de su remordimiento. Pidió hablar públicamente con la familia reunida en la sala de la casa. No fue una escena de exposición, fue una petición de asumir su parte en la culpa y proponer una ruta de reparación. Reunidos en círculo, la abuela dijo, con la voz ya más clara tras la noche de observación: «Yo he exigido un nieto desde mis silencios. Si mis deseos empujaron a esta mentira, tengo que responder. No vine a salvar la imagen, vine a sanar. Si hay algo que puedo hacer para reparar, lo haré con mis manos y mis días». Esa promesa no tenía el tono de una moneda que compra perdón. Era más bien una señal de que la abuela estaba dispuesta a transformar su anhelo en servicio. Propuso dedicarse al voluntariado en el hogar de niños cercano, llevar mantas tejidas y compañía, no para suplir lo que la familia perdió, sino para poner su anhelo al servicio de otros. Propuso además acompañar la terapia familiar sin ser un actor que impone el ritmo. Fue una oferta humilde y práctica. Reparar es actuar. Mariana escuchó y, aunque no fue fácil, pudo reconocer la distinción entre la culpa exclusiva y la red colectiva de expectativas. La reconstrucción fue lenta. No hubo escenas falsas de reconciliación instantánea. Hubo sesiones de terapia, conversaciones dolorosas y silencios que costaron. En una de las juntas, Sofía, la terapeuta, propuso un ejercicio. Cada miembro escribiría lo que más temía perder si la familia no cambiaba. Fue sencillo y devastador. Para doña Elsa fue la soledad. Para Mariana, la posibilidad de amar sin manipular. Para Rafael, la confianza. Al compartir esos miedos, la familia comenzó a nombrar no solo la mentira, sino las raíces que la alimentaron. Con el paso de las semanas, aparecieron pequeñas señales de cambio. Mariana y Rafael empezaron a asistir juntos a terapia una vez por semana. Aprendieron a detener la conversación antes de que se transformara en acusación y a preguntar en vez de asumir. Lucas ayudó a su abuela en el voluntariado. Juntos llevaron mantas y tejieron en tardes de recibimiento en el hogar de niños, en los parques de recibimiento. La abuela encontró en ese trabajo algo que la contuvo. Su deseo de nieto se convirtió en afecto por los que ya estaban allí, en abrazos que no exigían la continuidad genética, sino la continuidad del corazón. Hubo también encuentros privados que marcaron la dirección de sus vidas. Rafael, en una tarde de otoño, llevó a Mariana a aquel banco del parque donde la gente se siente sin prisa. «No te pido que olvides», dijo, «pero quiero que trabajemos para que la próxima cosa que hagamos sea desde la verdad. Quiero intentar con quien eres, no con quien finges ser». Mariana, con la voz intentando recomponer la ternura, respondió que quería ese trabajo y que entendía que la confianza se reconstruye con actos, no con promesas hermosas. Fue un compromiso moderado, sin garantías, con la humildad de quien sabe que lo frágil exige cuidado diario. En el hogar de niños, la abuela encontró una terapia práctica. Un día, al llegar, vio a una niña pequeña que no parecía confiar en nadie. Doña Elsa, con su paciencia de puntadas, se sentó en el suelo y empezó a tejer a su lado. No preguntó por qué la niña no hablaba.
Dejó que la lana y la voz se hicieran compañía. Con gestos pequeños, con historias de su juventud y con el ritmo de las agujas, la abuela fue ganando presencia. No era un sustituto de aquello que había deseado, pero sí un nuevo tejido donde su ternura podía florecer sin exigir. Sus manos, que antes buscaban un nieto como una herida que sanar, se pusieron a disposición y se transformaron en consuelo. La posibilidad de la adopción surgió con naturalidad, no como una solución rápida, sino como una puerta. En una sesión de terapia, Sofía habló con la pareja sobre las muchas formas de construir familia. Les propuso informarse, visitar hogares, conocer posibilidades. El tema, que en un primer momento podría sonar a sustitución, se volvió en una conversación madura sobre vocación de cuidado. Ellos no buscaban un hijo para reemplazar una ausencia, sino para aprender a amar y a hacer crecer algo juntos. Visitamos, pensamos y conversamos con una trabajadora social que, con delicadeza, les enseñó los pasos. No fue un impulso, fue un proceso de conocerse. Evaluar la estabilidad emocional, los recursos y, sobre todo, la capacidad de mantener una vida en verdad. A lo largo de esos meses, el rumor de la historia que ocurrió en la iglesia se fue transformando en algo menos ruidoso. La gente habla y la comunidad juzga. Sin embargo, en vez de escarnio, la historia empezó a moldearse como ejemplo de fragilidad humana y posibilidad de reparación. No todos perdonaron con la misma facilidad, y eso estuvo bien. La verdad no pide aceptación obligatoria. Pero hubo quienes aprendieron a ver la ambivalencia entre culpa y necesidad de ayuda. El día en que Mariana y Rafael decidieron retomar la boda, lo hicieron de otra manera. No fue un festejo grande, ni una fiesta que ocultase nada. Fue una ceremonia íntima, en la misma iglesia pero con menos decoraciones, con la presencia de algunos familiares y amigos que habían sido testigos del proceso y decidieron acompañar en honestidad. Doña Elsa, con la mano de Lucas sosteniéndola, cruzó el pasillo en calma. Tenía arrugas profundas, pero también una serenidad que no había tenido el día de la primera ocasión. Se sentó en el primer banco y tejió un trocito de lana mientras escuchaba. El casaquillo amarillo, ahora guardado en un cajón, no fue exhibido. Se convirtió en un recuerdo de lo que no debía repetirse. La ceremonia fue breve y humilde. El señor Reinaldo habló no de perfecciones, sino de la tarea de amar con manos abiertas y con el compromiso de la verdad. Rafael y Mariana se miraron con la sinceridad que solo genera el haber pasado por el abismo. Prometieron cuidarse, escuchar y buscar ayuda cuando las dudas llegaran. No hicieron votos grandilocuentes, prometieron actos. Acudir juntos a terapia, ser honestos en el manejo de las expectativas familiares y abrirse a la posibilidad de la adopción pensando en el bienestar de la vida que pudieran ofrecer. La decisión por la adopción no fue inmediata, pero sí una postura. Empezaron el proceso de información. Visitaron centros de acogida, hablaron con psicólogos y conocieron historias de quienes ya adoptaron. No lo hicieron por suplir un vacío, sino por ofrecer un hogar. El cambio en la familia fue palpable. La abuela, que había tejido soledad, ahora llevaba a los niños de la casa mantas y cuentos. Su deseo, antes orientado a la posesión de un lazo sanguíneo, se orientó hacia el servicio. En una tarde, frente a una taza de té, dijo a Mariana: «Lo que quería era compañía, no un nombre que me dijera que sigo siendo necesaria. Hoy sé que puedo ser necesaria sin que el mundo me dé la razón. Puedo tejer y dar amor sin exigir una sangre que me alivie». Mariana la abrazó y entre las dos hubo un perdón que no borró lo ocurrido, pero sí abrió un camino para no repetirlo. El proceso con la familia fue como cualquier proceso humano, con altibajos. Tuvieron regresiones, días en que la culpa volvía a aparecer y pensamientos que los tentaban a ocultarse. Pero también hubo señales de fortaleza, pequeñas fiestas en las que la risa se sostuvo sin fingimiento, cenas en que se hablaba abiertamente de límites, de qué no decir en reuniones y de cómo cuidar a quienes habían sido heridos. Lucas fue un sostén, no de juez, sino de puente. Su rol fue escuchar y facilitar espacios donde el diálogo fuera seguro.
Un año después de aquel día de sol que pintó las columnas de la iglesia en dorado, la familia se reunió otra vez en el mismo templo, pero para un acto distinto. La inauguración de un proyecto que doña Elsa propuso y que nació de su arrepentimiento activo. Había convenido con el hogar de niños un taller de tejido y compañía para abuelos voluntarios. Invitó a quienes habían pasado por el dolor y quería transformar su anhelo en ayuda. La iniciativa fue bien recibida y, en una ceremonia pequeña, se cortó una cinta que simbolizaba la transformación de un deseo privado en un bien común. Entre los asistentes hubo quienes recordaron la boda interrumpida, pero nadie vino a juzgar. Vinieron a celebrar que algo del dolor se había convertido en acción. Mariana y Rafael continuaron su camino con terapia regular. Sus sesiones no eran solo para manejar heridas pasadas, sino para aprender a construir una vida con acuerdos claros. Cómo hablar del dinero, cómo decidir sobre hijos, cómo enfrentar presiones externas. Aprendieron también a decir no cuando las expectativas de otros los empujaban a decisiones precipitadas. La relación ganó en sinceridad y perdió en máscaras. Con el tiempo, llegaron a la conclusión de que la adopción era una posibilidad real. Empezaron a preparar su hogar para recibir a un niño, no como un remedio, sino como una vocación. En la comunidad, la historia de la abuela que sospechó y se atrevió a frenar una mentira se transformó en advertencia y ejemplo. Algunos la veían como la mujer que rompió una celebración, otros como la mujer que eligió la verdad por encima de la apariencia. Los matices fueron muchos, pero el resultado tangible fue que la familia aprendió a hablar con mayor franqueza y que muchos vecinos empezaron a repensar sus propias presiones hacia los jóvenes. Doña Elsa vivió su última etapa con otra paz. Sus manos, que antes se tensionaban por el deseo de herederos, ahora se movían con el ritmo paciente de quien acompaña vidas. Tejía mantas y hacía tellings de historias a las niñas y niños del hogar. A veces, en la tarde, veía a Mariana y Rafael cruzando el parque, con la paciencia de quien construye. No todos los días la culpa se ausentó. Seguía allí como una sombra que recordaba la necesidad de cuidado. Pero también, cada vez que una niña se acercaba a ella por las mañanas y la llamaba abuela sin imposición, su corazón sentía una calma distinta, un alivio que no exigía sangre, sino la dignidad de haber elegido servir. En la última escena de la que fui testigo, la familia se sentó en la sala de la casa, el casaquillo amarillo ya sin su peso simbólico, doblado en silencio. La abuela habló, sin dramatismos, sobre la lección que la vida le había dado. Aprendí que los deseos no son mandatos, que querer algo no me da derecho a forzar la forma en que llega, y que la verdad, por dolorosa que sea, es la única base para construir algo que dure. Mariana la miró y respondió: aprendí que pedir ayuda es más valiente que fingir, y que ser amada no depende de una prueba, sino de la voluntad de estar, aunque cueste. Rafael, que había escuchado en silencio, añadió: aprendimos a ser responsables y humildes. No es la perfección lo que nos sostiene, sino la disposición a reparar y a no repetir. La historia no terminó con un milagro que hiciera pasar el tiempo como si nada hubiera pasado. Terminó con una transformación. El deseo de la abuela por un nieto se convirtió en una vocación de cuidado. La mentira en verdad y responsabilidad. El miedo en el aprendizaje de que la confianza se construye con actos. Al fin y al cabo, la boda íntima que se celebró meses después no tuvo el brillo ostentoso del primer evento, pero tuvo algo más raro y preciado: honestidad. Esa simplicidad convirtió la ceremonia en un pacto no de perfección, sino de trabajo conjunto. Si esta historia te ha conmovido o te recuerda algo que has vivido, cuéntanos desde dónde nos miras. Tu experiencia puede ayudar a otros a ver que la verdad y la misericordia no son incompatibles. Hoy, cuando la luz entra por la vidriera de la iglesia, ya no tiene el oro ingenuo de la primera vez. Tiene una luz más serena, una que ilumina con cuidado las fallas y las costuras, para que se vean y puedan ser arregladas. Doña Elsa sigue tejiendo, no por recuperar lo perdido, sino para ofrecer abrigo a quienes lo necesitan.
La familia conversa, no para negar el pasado, sino para construir un futuro donde la verdad sea la base y el cuidado la forma más noble del amor. Si esta historia que tocó, compártela o deja un comentario sobre una experiencia que te haya enseñado la importancia de la verdad y la reparación en tu familia. Tu palabra puede ser la luz que alguien necesita para atreverse a decir la suya.